De libros, viajes y lecturas. Hay libros que nos invitan a recorrer un camino maravilloso. Libros que merecen ocupar un lugarcito en la biblioteca. Libros para recomendar, para compartir, para viajar. Bueno, para hoy traje 2 libros. El primero es Achimpa, con texto e ilustraciones de Catarina Sobral. Es de la editorial Limonero. ¿Te acordás, Maridé, cuando vinieron? Ellos nos contaron. Con nosotros. Estuvimos conversando con ellos. Tienen 4 títulos hasta ahora. Uno es de poesía ilustrada, Eso no se hace. Otro es Bigudí, que ya habíamos reseñado, que es un libro que a mí me había encantado. Otro es La niña que contaba, un cuento de Ucrania, y este, que es Achimpa, es de Portugal. Un día un investigador descubre en un viejo diccionario una palabra nueva, que es achimpa, y esto genera mucho entusiasmo, pero también un gran problema, ya que no logran ponerse de acuerdo, pero no sobre su significado, sino sobre su uso. ¿Es un verbo o un sustantivo? ¿Se dice achimpísimo o achimposo? Algunos piensan que es un adverbio y afirman que este tema será resuelto achimpadamente. No sé ustedes qué piensan. Al final, descubren que esta extraña palabra es un perlinzo, que por supuesto nadie sabe para qué sirve, y entonces comienzan a averiguar y a preguntarse unos a otros qué hacer con esta nueva palabra que han descubierto. Las ilustraciones son coloridas, juegan con exageraciones, superposiciones, y por momentos los objetos se acumulan unos sobre otros, creando con las imágenes el mismo efecto disparatado que se destila del texto. Es una historia divertida que propone un juego con el lenguaje y las palabras inventadas. Y una de las cosas que más me gustó es que en ningún momento se da una explicación sobre el significado de la palabra, porque todos parecen conocer lo que significa y quieren usarla, pero no saben cómo y no logran ponerse de acuerdo. Y traje otro libro también, que es El invitado. Es sorpresa, ese no estaba publicado, pero al final lo traje. Es El invitado, con texto de Griselda Martínez, ilustraciones de Claudia de Gliomini, y es de la editorial Rueda Mares, que también van a estar, ¿no? Muy pronto. Ya desde la tapa vemos que se trata de una historia más poética, y la elección de Claudia como ilustradora me parece, la verdad, muy acertada, porque ella transmite a través de imágenes la calidez y la ternura que tiene este cuento. Las protagonistas son 2 hermanas, Claudia y Virginia, que se asoman al paredón de su casa y desde allí descubren el mundo. Es así como un día conocen a Sebastián, un chico que vive lejos, con su abuela, y que llega como los príncipes, a caballo. Es una historia sobre la amistad, con mucha poesía, que habla sobre la relación entre las 2 hermanas, su amor por los animales, y el animarse a invitar a Sebastián a compartir una amistad. Las ilustraciones son en blanco y negro, solo la tapa es a color, todas bellísimas, y creo que si tuviera que elegir una, elegiría la del caballo pastando solitario bajo un árbol, porque me hizo pensar en cuánto se puede decir con tan poco, ¿no? Es un trazo fino y despojado que evoca muchísimas imágenes. A mí realmente me encanta cómo ilustra ella. Muy lindos. Achimpa lo conozco, lo he leído. Me falta el último que recomendaste. El invitado. Así que a buscarlo y a leerlo. Rueda Mares dentro de poquitito va a estar con nosotros. Muchas gracias, Fabi. Hermoso. Entrevistas. Escritores, ilustradores y promotores de literatura infantil y juvenil pasan por la fábrica de cuentos para que conozcamos su vida, su obra y sus proyectos. Aquí comienza la entrevista del día de hoy. Y dijimos que tenemos de invitado a Martín Blasco, que nació en Buenos Aires, estudió dirección y guión de cine, trabajó como guionista y productor en varios programas para televisión, y entre sus libros se encuentran los de Aldo Bonzi, los de XUZ, hoy tenemos uno para sortear, sí. La leyenda del calamar gigante, En la línea recta, que fue seleccionada para integrar la lista de White Ravens 2007. ¿Bien dicho, Alejandra? Excelente. Perfecto. Y La oscuridad de los colores, entre otros. Hola, Bienvenido. Gracias por invitarme. Bienvenido nuevamente, la verdad. Yo voy a aprovechar a leer la sinopsis que trae La oscuridad de los colores. Lea.
porque no todos nuestros oyentes Lo conocen el libro. Ujú. Dice, en 1910, una Buenos Aires feliz se prepara para los festejos del primer centenario. Alejandro, un joven periodista, recibe un encargo tan siniestro como perturbador: investigar la desaparición de 5 niños ocurrida más de 2 décadas atrás. Una joven que no recuerda nada de su vida, un hombre que se comporta como un perro y las oníricas imágenes de una sesión de hipnosis son las pistas que guiarán a Alejandro y también al lector hacia un final completamente inesperado. Ahí, la verdad que el que no lo leyó, búsquelo y léalo. Bueno, es así. muy bien, gracias, no, gracias, totalmente. ¿Cómo surge esta idea de La oscuridad de los colores, que la verdad es una historia tan distinta en la literatura juvenil, tan atrapante? Bueno, te agradezco mucho, aparte de la invitación, que digas cosas lindas del libro. Empezamos bárbaro, muy bien. Sí, ya acá hemos hecho la reseña, Sí. Fabiana Sí, sí, sí. ya hizo- la verdad que Se nos agradece, ha se dejado... agradece. Bueno, me alegro Sí. que les haya gustado. La verdad, empezó primero, la primera idea del tema fue un cuento para grandes, no Ujú. para chicos, y cuento. Y quedó ahí. Yo escribo muchas cosas al mismo tiempo y dejo que vayan avanzando, y la mayoría no van avanzando y van quedando por ahí, se mezclan, y pasa mucho que se fusionan. Lo que pasó después fue que me pidieron de una editorial si no me animaba a escribir algo para el centenario, 2010. Sí. Obviamente Ajá. esperaban algo más alegre. Esperaban Esperaban algo, otra claro, cosa. pues patriótico y alegre, y además que esté para publicar en 2010, no en 2015, como terminó saliendo el libro. Claro. Pero se me empezaron a meter las dos ideas en la cabeza. Esta idea que tenía de un cuento de terror de este tipo que experimenta con niños. Y por otro lado, me parecía genial con la fecha 1910, porque es el único momento histórico donde algo así puede pasar. Y además fue un momento bisagra yo creo que en la historia, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Si uno lo piensa, por ejemplo, en arte, es muy fuerte. Es el momento donde aparecen todas las vanguardias, donde en pintura están los Picassos y en literatura los Proust y en música los Stravinsky. Es el momento en que el hombre decide, bueno, vamos a hacer todo de vuelta. Vamos a tener una nueva belleza, una nueva forma de expresión. Ujú. Y también surgen un montón de ideas políticas muy locas y muchas muy nefastas, como fue después el nazismo. Entonces es el momento para que alguien, en ese ánimo de experimentar, quisiera experimentar en el campo de la psicología y de la educación, porque aunque sea terrible, este es un psicólogo educador, secuestra niños de bebés y le da distintas educaciones con una idea bien de esa época, que es: no podemos saber nada si no experimentamos, no podemos saber qué es mejor para un ser humano, cómo es mejor criarlo, si no probamos muchas variantes. Y él cría a estos chicos de una manera bastante perturbadora, ¿no? Ujú. Quiere decir que entonces cuando te proponen el libro para el centenario decís, voy a usar la idea del cuento que tenía. Exacto. Y empiezo a armarlo y primero no les convenció, obviamente. Me quiero mirar. Nosotros pensábamos algo más con Belgrano y San Martín, no sé, algo así, ¿viste? No, esto no es lo que nosotros buscábamos. Y además tampoco yo estaba, fue una novela que realmente me llevó 6 años de preparación, porque tuve que investigar mucho, porque había que recomponer una época y demás. Lo que pasó fue que se convirtió, como suele pasar, creo que a todos los escritores y a toda la gente que hace arte, creo que le pasa un poco eso, el proyecto Quijote. Uno siempre tiene lo que quizás le convendría hacer, que va por un lado, y lo que uno tiene ganas. Y ahí, mientras más caprichosos te pones, más vas para ese otro lado. Entonces, bueno, también con esta novela pasó eso, que a medida que iba creciendo yo no sabía si le iba a poder publicar, si en juvenil iba a haber lugar como para algo así, si le iba a tener que llevar a adultos, porque está muy en el límite, como Ujú. bien dijiste. Sí, sí, es cierto. Ujú. ¿Hacemos otra pregunta? Y había una primera versión de esta... Hubo cientos de versiones, o sea, realmente es un libro reescrito una y otra vez, o sea, Sí. son por lo menos una por cada año, o sea, por lo menos hubo 6 versiones importantes y en las 6 versiones cambió todo, o sea, estuvo escrita en primera persona, estuvo escrita en tercera, estuvo con el diario, sin el diario, con el diario intercalado, o sea, todo lo que vos ves de la novela, creo que por suerte no se nota en el sentido de que uno agarra la novela y te lleva de comienzo al final. Ujú. Sí, sí, sí. Creo. Parece que siempre hubiera estado escrita así. A mí Exacto. me daba esa sensación. Bueno, eso, otra cosa que también
a veces mientras más fluido en realidad tiene más trabajo y hace que parezca que no, que bueno, esto seguro que se te pensó. sentaste Claro, y salió esto, así. Este se sentó y Es de lo la que uno primera- cree. Sí. No pasa No eso. fue así. No No pasa fue eso así. y en este caso no. Hubo muchas versiones. Y esto que vos decías de la literatura juvenil, ¿no? Porque eso es una de las cosas que asombra. O sea, los que estamos acostumbrados a leer literatura infantil y literatura juvenil, por más que somos adultos, a ver, sabemos que la literatura juvenil, que no sabemos si existe o no existe, después lo Sí, vamos bueno, a ver ahí qué opinás sobre eso, Sí. pero que la literatura juvenil tiene esos estereotipos, ¿no? Siempre el adolescente protagonista, siempre el adolescente problemático, con Sí, problemática. yo estoy totalmente Y en es- contra de eso. Claro. O sea, no me parece mal. O sea, tengo una No, novela no. en La línea recta o Los extrañamientos, son novelas Claro. que cumplen con ese Ujú. requisito, ¿no? Están protagonizadas por jóvenes y suele ser novelas de iniciación, como se le dice. Sí. Es decir, la primera vez que un chico se enfrenta a la pérdida, el duelo, el amor, etcétera. Eso suele ser la literatura juvenil. Pero es muy cerrado pensar que solo eso puede ser la literatura juvenil. Porque es pensar que a un joven solamente tiene capacidad para leer algo que lo identifica plenamente. Y no es verdad. Y además no es verdad porque vos ves las otras cosas. Cuando juegan un juego, de un videogame, cuando ven una película, no tienen que estar protagonizados por adolescentes. Entonces, ¿por qué en literatura pensamos que solo les interesa lo que tiene que ver exactamente con ellos mismos? Y nosotros como grandes además no tenemos problemas en leer una novela protagonizada por un joven, o un hombre lee una novela protagonizada por una mujer, y una Claro, mujer claro, lee claro. una novela Sí, protagonizada sí, por sí. un hombre. Esta novela, en ese sentido, se escapaba mucho de lo juvenil, pero tuvo por suerte también eso, empezó a aprender dentro de la gente que, digamos, me estaba ayudando a llevarla a buen puerto, especialmente por la editora, por Laura Leiviker, que fue con la que íbamos diciendo, bueno, ¿se podrá publicar o no? Y la verdad que ella fue también la que decidió correr el riesgo. Y de colegas como Pablo de Santis o como Sergio Aguirre, que tuvieron mucho que ver porque también insistieron, no, dale, metela en juvenil. No te vayas para lo de adultos. No, claro, Vamos todos por- querían, claro, empezó a tener hinchada de que Antonio Santana también, de que podía ser juvenil. La verdad que llama mucho la atención, es súper interesante. Y hay un fenómeno, el de los booktubers, que tu novela tuvo una aceptación increíble. Yo cuando publiqué en Twitter de la Fábrica de Cuentos que ibas a estar y qué sé yo qué, a ver, lo han retuiteado un montón. Sí, por suerte la novela al mes de salir ya tuvo una segunda edición, o sea que eso Claro. sabemos que acá no es común, No. a veces lleva años que eso pase, o sea que creo que nosotros estábamos cruzando los dedos para que sobreviva y al revés, o sea, Lo que la pasa. novela funcionó, todos los chicos que la leyeron les gustó. Siempre va a estar el tema de que, bueno, hay que ver en los colegios, que sabemos que son importantes y demás. Pero aún así, me parece que todo el mundo... A mí me parece que no hay que menospreciar ni al joven, ni al Es verdad. docente, ni al mediador, digamos. Si la novela está buena, ¿por qué no va a funcionar? Por más que sea una novela larga y compleja. Y prefiero al escribir yo, por lo menos, no pensar si es para jóvenes o para grandes o para qué. Mi hijo que está acá, que tiene 11, la leyó, por ejemplo, y le gustó. Bueno, porque no le queda otra, supongo. Pero hay chicos que la leyeron, que jamás se hubiese pensado, pero que les gusta mucho leer y que se enganchan. Y también adolescentes. Y por otro lado está pasando que mucha gente grande me escribe por la novela, que la leyó sin pensar que era juvenil. Claro, eso también. Ujú. ¿Vos querés preguntarle algo? A ver, acá, bueno, en los agradecimientos, recién contabas que tuviste estas devoluciones de Sergio Aguirre, de Pablo de Santis, de Natalia Méndez, bueno, de un montón de escritores y editores conocidos. ¿Ellos qué aportaron o cómo fue? ¿Fueron distintas visiones, Bueno, es lecturas? la ventaja, digamos, eso sí, ahí tengo un poco de trampa bien dicho, ¿no? Porque, bueno, hace 10 años ya que publico, hace 10 años que pertenezco, digamos, al mundo local de la literatura infantil, y en ese sentido tengo muchos amigos y mucha gente que le gusta lo que hago y que tiene la paciencia de leer una novela como esta. En mi caso, me gusta mucho tirarme a la pileta, y este era un caso medio tremendo de tirarme a la pileta, porque yo suelo hacer más humor y realista y cosas más sí. que van totalmente Por otro para otro lado, lado, ni siquiera sí. es que vengo del policial. Entonces, era un desafío muy, muy grande. Y las primeras veces salió horrible. Por eso digo lo de quijotesco. Uno se
se obsesiona con que tiene que salir. La primera versión es, todos me decían, no, Martín, No. deja, volvé al humor. Volvé a Maximarote, volvé a Tonzi, no. Bueno, está bien. Y al año siguiente iba de vuelta. Volvías. Los iba gastando, ¿no? O sea, todos esos nombres fueron en distintas etapas. Y algunos, como Sergio Aguirre, la leyó como 4 veces, pobre Sergio. Así que sí, fue muy importante, por eso en los agradecimientos remarqué mucho el papel de Laura Leiviker como editora, porque fue toda gente que realmente participó de la novela, y es difícil, si leíste una novela y pensaste que era mala, leerla de vuelta 2 años después. Y muchos lo hicieron. Te vamos a preguntar algo que hoy va a venir con la columna de Caja de Herramientas, justo porque justo habla del lector joven, Julia. ¿Vos te considerás un escritor de literatura juvenil? No, no me considero ni siquiera escritor, empecemos por ahí, porque la verdad que mi camino fue medio por todos lados, o sea, he pasado desde teatro a tele, a cine, a literatura. Hace ya muchos años que escribo literatura infantil y juvenil. Pero fue una cosa más que porque se dio, la verdad, porque resultó que mis ideas iban bien en ese mundo, a que yo no vengo, por ejemplo, no soy docente, claro. no soy psicopedagogo, no hay una cuestión periodista o algo que me acerque al mundo de los jóvenes. No tengo. Y cuando escribo sin ese límite. Me gusta mucho la literatura juvenil. ¿Más que la infantil? A futuro sí, o sea, la infantil me encanta, pero siento por un lado que hay más por hacer en juvenil, que es un terreno más blando, y que se da eso que pasó ahora con la oscuridad, que a mí me encanta, que es poder que el grande la lea y el chico la lea y el del medio la lea, hacer algo que es para todos. Hace poco, en un reportaje que te hicieron, vos justo decías esto, que cuando nosotros éramos jóvenes, yo fui joven mucho antes que vos, pero me parece que igual, nuestras generaciones, la literatura juvenil, no sé si existía como literatura juvenil, y leíamos libros que eran para adultos, digamos. Vos hablás de ¿cuál fue el primer libro de literatura juvenil? Claro, el primero para mí, claro, hice mi decías, investigación particular, no sé, quizás alguien que sabe más del tema me dice, no, eso no es así. Yo vi que Stevenson, en una carta a Henry James, le dice, Henry James está fascinado con la Isla del Tesoro, que acaba de salir por entregas y se convierte además en uno de los primeros bestsellers internacionales, y especialmente leído por los jóvenes. Y Stevenson le responde, sí, no había muchos, yo no veía que hubiera libros para un chico de 13, 14 años que lo atrape, y él quiso escribir eso, digamos, que se basó en los de Walter Scott, que él leía, pero los de Walter Scott estaban pensados para toda, eran novelas de aventura. Stevenson como que afina el lápiz y piensa en un lector de 13 a 17. Sí, porque te nombra la periodista Mujercitas, o sea, los libros que todos leímos cuando éramos adolescentes y que no fueron escritos para adolescentes. No, o Dr. Jekyll, Mr. Hyde también, para seguir con Stevenson, es un libro que se puede leer de adolescente. Y después también lo que ahí hablábamos con Daniela, la nota que decís, es que es la edad en donde uno de golpe intenta leer Rayuela o no, o intenta leer 100 años de soledad. La mayoría de la gente lee esos libros a los 14, 15, eso sigue pasando hoy, no es que pasaba hace 1000 años. Siempre el público lector es reducido, quizás no es la mayoría, no todos los chicos de 15 años están buscando novelas para adultos, pero muchos sí. Claro. Entonces no hay por qué tener ningún límite para mí. No, yo creo que no. Y es una de las cosas que por ahí llamó tanto la atención de La oscuridad de los colores. Esto de que está escrito, está en una serie de literatura juvenil. Pero a ver, está escrito. Sí, exacto. Claro, está en una serie. Está en una serie. Está en una colección, podría estar en otra. Claro. De hecho, era la otra posibilidad. Si no, probablemente hubiera salido en una colección de policiales para adultos. Era el plan B. Claro. Acá nos dice Virginia Castellano que lo está leyendo, que lo empezó anoche y que lo dejó recién para escucharte y que es súper atrapante. Grande, vamos todavía. Virginia es profesora. Gracias, Virginia. Pasa eso, lo empezás a leer y no podés parar hasta el final. Era la idea. Sí. Costó mucho trabajo eso, pero la verdad que cuesta trabajo hacer eso, pero es lindo cuando pasa. A mí me pasa cuando agarras un libro y necesitas no podés parar y querés ver cómo termina. Ahora yo te voy a hacer una pregunta que, a ver, no sé cómo hacerla porque uno está tratando de no contar la historia. Porque claro. Cuidado. Claro. Contar un poquito de qué se trata, pero no sobre todo develar. el final, vamos a ser claros. Ahí no va, cuentes a ver. final. El final, sin decir cuál es. Sí. El final. Yo como adulta quizás lo
lo aventuré, porque tengo muchas lecturas. Hay de todos, ¿eh? Hay adultos ¿sí? que no lo ven venir, Mira. hay adultos hay escritores adultos. O sea, no sabía que iba a pasar, pero es como que era una de las posibilidades que uno va hay de todo. imaginando. Tiene, para que el oyente entienda de qué estamos hablando, Claro, porque... tiene estos finales sorpresivos, como puede ser, para citar ejemplos de cine, a lo Sexto Sentido, aunque claro, no sea fanático, sí. esos finales que dan vuelta a la historia, Los Sospechosos de Siempre, Sí. el final que te da vuelta a todo lo que pasó antes, que son finales muy difíciles, es muy difícil lograr eso, porque tenés que, por un lado, haberlo estado poniendo desde la primera página. Claro, si porque no es trampa. te hacen volver, ¿no? Exacto. Releer con otra mirada. Tiene que haber estado presente desde el primer momento. Estaban no es los datos ahí. Estaban los estaban. datos, exacto. Sí. Tienen que estar todas las pistas. Sí. Y por otro lado no tiene que ser obvio. No, claro. En este caso yo creo que por las devoluciones que me hicieron están el que no adivinó nada, el que adivinó algo, el que adivinó mucho, pero aún el que adivinó mucho no sabía cómo se iba a dar. Claro. Sí. O sea, cómo fue No que... estás seguro del todo, ¿viste? Porque decís, Claro. bueno, a ver, cuando uno te pasa esto, ¿viste? Que uno va imaginando cosas y dices, ay, puede pasar esto, puede ser aquello, te vas haciendo hipótesis. No es que estás segura de lo que va a pasar, era una de las cosas que uno dice, bueno, a ver, podría ser. Igual, sabiendo que Podía ir por ahí. cuando termina tiene esa otra última vueltita Sí, de tuerca, que sí. está muy buena, ¿no? Donde vos decís, epa, mira... Es que hay una serie de vueltas Ay, no. de Es rosca, terrible esto digamos, no poder hablar. No, pero digamos, para que se den un poco una idea, la novela transcurre en 2 niveles al mismo tiempo. Contanos vos, a ver, que vas a saber cómo contarlo. Hasta donde yo ya sé. Qué Porque cara- estás a punto de meter la... No. Estoy. Estás a punto de meter la... Estoy. No. Hay 2 tiempos. Por un lado está lo que él va investigando y por otro lado el diario del hombre que fue investigando, que fue haciendo experimentos con chicos. Bien. Entonces, desde el primer capítulo, el lector se da cuenta que parte de la gracia es adivinar qué chico es, qué color es cada personaje. Claro. Eso queda claro. Porque digamos. le pone un color a cada experimento. Cada Está experimento perfecto. tiene un color, los chicos fueron creados de forma distinta y a medida que va apareciendo personajes en la novela, vos podés ir intuyendo Eso si de que- son o no son. Eso de que los chicos fueron criados distintos, ¿desde un principio tenías idea de todo? ¿Fuiste agregando alguno? No. La verdad es que tenía idea del experimento en sí Ujú. y después algunos, ahí sí no podemos, tenemos que tener cuidado, Sí. pero algunos fueron especialmente pensados para el rompecabezas de la historia. Ajá, bien. Por ejemplo, claro, que es muy importante. Que es muy importante, Que es claro. muy importante. Dijo Blanco. No, Maribel, no. Este pañuelo amordáseme así. Sí, es terrible, es terrible. Pero la verdad que es, fuera de broma, una historia tan atrapante y que en realidad es como vos decís, no podemos casi contar. Es un mecanismo. Claro, Tienen que casi cada pieza contada. activa la otra y eso es ese tipo de historia Sí, que sí, va como así, sí. como pasa cuando pones los dominó que hacen tac, 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 Sí. hacia el final que Sí. explota todo. Entonces si contamos algo se cae o no. Puede también no gustarle, al que no le gusta ese tipo de historias, quizás no le gusta. Si te gustan ese tipo de historias, yo creo que está bien, que cumple con lo que tienen que tener ese tipo de historias. Yo te digo que mi familia lo han leído, niño de 30, niño, porque mi hijo siempre va a ser niño de Siempre 30, será niño de 30, que está acostumbrado además a leer juvenil, porque yo tengo esa clase de libros, y la verdad que me decía, no me lo esperé, estaba muy bueno. Sí, y fue muy lindo también el tema de que casi todo, un montonazo de colegas de juvenil, viste, me mandaron, che, mirá, lo leí, todo, me reencantó, me di cuenta, Sí. o sea, tengo Sebastián, que estuvo el Sebastián lunes pasado, Vargas. Sebastián Sí. Vargas, Verónica Sugaster me escribió re Sí. lindo también. Ayer me escribió Ángeles Durín y Paula Bombara también No. me escribió un montón. Y algunos, y es gracioso porque algunos sí se lo vieron venir, otros no. Ah, ves, ahí Entonces, está esto que también vos es lindo decías. eso de... ¿Qué estás escribiendo ahora? Decís que estás escribiendo varias cosas. Sí, yo siempre escribo 4 o 5 cosas porque muchas van a morir por el camino y usaremos su cadáver para otras cosas. Estoy escribiendo otra novela también policial no, esta ya es fantástica, tiene un toque Ajá. fantástico que creo, a pesar de todo lo que dijimos recién, que Sí. no va a poder ser juvenil, que ya va a tener que ser adultos. Ah. Porque tiene ciertas cosas que no van a pasar, el filtro, pero le faltan un par de años para que la termine, así que la dejamos ahí. Claro, por Pero ahí viene muy bien. para ahí ya los filtros están un poco está más. claro, se va más aprendiendo relajado. más. Después una historia que tiene que ver con viajes en el tiempo y
Y otros, esa es para juvenil. No, más sí, juvenil infantil en el medio. Ah. Y otros dos también, juvenil infantil ahí por el medio. Bien, Ujú. bien. Nos gustaría que nos recomendaras algo que estés leyendo en este momento, o que no estés leyendo, pero algún libro como para recomendar que te haya gustado. Como no, que me haya gustado. ¿Tiene que ser juvenil? No necesariamente. Yo este año me puse ahora la tarea un poco. A mí me gustan mucho los clásicos y me gusta volver. Y ahora estoy con el Quijote. Epa. Con mucho trabajo. No es algo como para recomendar porque es una obviedad, digamos. Tengo una novela buena para recomendar. El Quijote. Pero bueno, me parece que es muy probable que muchos no lo hayan leído. ¿Por qué? Sí, hay que tener mucha paciencia. Sí, porque sí, por realmente hay ahí que cuando tener uno estudia mucha letras es paciencia. algo que lo tiene que leer, pero Sí. no es algo que uno tiene idea de ciertas cosas, de ciertos fragmentos conocidos. No, que en leyó. realidad empecé sí. con una biografía de Cervantes y me pareció genial. Y qué lástima qué lejos nos lo enseñan en el colegio, nos lo enseñan como una cosa toda sagrada. El tipo estuvo 3 veces preso. Es verdad. Escribió el Quijote a los 58. Es una edad para hacer tu novela más importante. Y antes de eso era pobre, estaba pero muy mal. Un Y lo tipo que eran los 58 años en esa época. Claro. Porque Un tipo estamos que en el hablando último aliento, en el que último. antes de eso participa de un concurso de poesía que sale tercero y gana un par de medias. El jurado era Lope de Vega. Entonces Ay, el tipo me era encantó. lo más loser de su época. No era, ahora hablamos del siglo de oro y demás, pero él no formaba parte de eso. Claro. Y sin embargo, supongo que toda la vida se pensó como escritor. Y no sé por qué me gusta la idea de que el Quijote tenga que ver con eso también. Alguien que en algún momento se da cuenta que se ve como la gran cosa y no es más que un tipo ahí. Así que bueno, esa es una recomendación un poco extrema, pero bueno, es lo que estoy leyendo ahora. Perfecto. ¿Algo más? Carrier, un francés que escribe ver, policiales sí. también, escribe de todo, que me gustó mucho. Una semana en la nieve, esa es medio policial, digamos. Y después tiene Limotov, algo así se llama. Y varias de vidas ajenas. De los escritores actuales es uno de los que más me gusta. Ya leí como 4 o 5 seguidas. Perfecto. Muy bien, muy Ya bien. tenemos Y para recomendaciones. despedirte, Martín, Bueno. de la entrevista, porque esperamos ¿Cómo no? que te quedes con nosotros, pobrecito. Aguanto. Sí. Está haciendo la tarea. Ah, Mirá bueno. qué buen Porque chico. Martín está con su hijo, entonces Hola. por eso decimos. Ahí está. 3 palabras que definan su trabajo La pipeta. de escritor, aunque usted dice que no es. 3 palabras que definan mi trabajo. Acá somos difíciles. ¿Usted quiere que hagamos una pausa y las Y va después pensando? lo Bueno. piensa y después Muy nos bien, dice. somos buenas. Porque lo queremos, porque nos gustó mucho la oscuridad de los colores. Vamos con Cielo Arriba y la fiesta de Don José. ¿Recuerda, doña, lo que pasó en la fiestita de don José? Como para olvidarme de eso, la verdad, no quisiera acordarme. Este teté guareté, el yaguareté, en vez de té, les daba... No cuente eso. ¿Y si en vez de contarlo lo cantamos? Bueno, chamigo, métale nomás. En la fiestita de Don José, el muy bandido Yaguarete a los amigos les daba vino diciéndoles: ¿Quiere un té frío? los invitados de Don José bailaban polcas y chamamé, y a cada trago de ese tecito se iban poniendo coloraditos. Y al ratito el bailecito era una fiesta de borrachitos. Tiraban tortas, rompían platos, volaban sillas. ¡Era un espanto! Pobre José, qué broma le hizo Tete. Pobre José, qué broma le hizo Tete. ¿Ahora qué hacemos? No sé. A ver si para, che. Paren. José,
quería parar el lío y Tete seguía sirviendo vino y en un rincón muerto de risa comía solo toda la pizza. Al verlo solo y riéndose, todos miraron al jaguarete y le dijeron al muy bandido: en vez de té nos diste vino. Vení pa' acá. Dijo José: te voy a dar con ese té. Cuando te agarre ya vas a ver. Te voy a dar con la sartén. Ahí va José, corriendo al jaguarete. Ahí va José, corriendo al jaguarete. Ahí va José, corriendo al jaguarete. Ahí va José. Corriendo al jaguarete. La tecnología avanza a pasos agigantados y nosotros la seguimos bien de cerca. Radio Sónica. La evolución de la radio en Internet. Tres palabras, Martín Blasco. Le Tres dimos palabras para definir la tarea de escritor o mi tarea. Su tarea. Paciencia, perseverancia y café. Esas son las tres. Después de lo que nos contó, le creemos totalmente. Sí. Porque, a ver, no debe ser tan fácil como uno cuando agarra el libro lo lee y dice: ay, mira, escribió, le habrá cambiado 2 comas. No le cambió 2 lleva comas. tiempo. Facundo, ¿le parece que vamos con Julia? La caja de herramientas. Teoría y crítica literaria para pensar la literatura infantil y juvenil desde otro lado. En la columna de hoy de la caja de herramientas vamos a retomar 2 conceptos que estuvimos trabajando antes en otros programas, pero si se quiere para anudarlos o vincularlos, que son el concepto de adolescencia que habíamos visto en los primeros programas, ¿sí? Cómo aparecía el adolescente en la literatura infantil y juvenil, y el tema del lector o el problema del lector que estuvimos viendo en estas últimas columnas. Y vamos a tomar una categoría conflictiva, juntando las 2 anteriores, que es la categoría del lector joven. Así como comentábamos antes que es muy difícil categorizar de manera cerrada el concepto de infancia, el concepto de literatura infantil, el concepto de adolescencia, también es muy conflictivo plantear qué es un lector joven. ¿Cuándo un lector llega a ser joven? ¿Cuándo un lector deja de ser joven? Para eso, para tomar un ejemplo de la problematización de cómo se puede pensar un lector joven, yo traje para discutir, para comentar y para después que ustedes en la tarea de la columna también comenten qué les parece, un prólogo a una antología que salió hace unos años, en el 96, que editó la editorial El Ateneo. Es un volumen que compiló Susana Chela, que se llama Para leer sin parar, antología del lector joven, y que tiene textos como, o autores mejor dicho, con textos como Hemingway, Hellman, Girondo, Oscar Wilde, Rodrigo Fesán, Voltaire, Alejandro Dolina, Allen Ginsberg, ¿sí? El prólogo, en realidad, es una dedicatoria, y es una dedicatoria que comienza de manera extraña, porque la dedicatoria es a quien corresponda. Nosotros, al enfrentarnos a una antología de estas características, pensamos, en principio, que la dedicatoria tiene que ser al lector joven, pero no, aparentemente es una dedicatoria más abierta. Y es una dedicatoria que problematiza de manera muy significativa quién es ese lector joven al que supuestamente va dirigido este volumen. Dice: los poemas, relatos y ensayos incluidos en esta antología están precedidos cada uno de ellos por una presentación que ofrece algo así como un bosquejo del autor y de su obra. Por eso, y por otras cosas, esta introducción no va a ser un panorama del libro, sino una dedicatoria especial a un también especial destinatario, que se llama aquí
no sin problemas, el lector joven. Una dedicatoria especial para un lector especial merece una aclaración. Las dedicatorias usuales suelen caber en una línea o dos y mencionar a quién se quiere homenajear o simplemente a quién se quiere. Pero no siempre es así, o no siempre fue así. Al azar, busco un libro en la biblioteca. Leo en el Quijote una dedicatoria extensa y luego el prólogo, que es a su vez otra dedicatoria y una justificación. Desocupado lector, lo define Cervantes, y esa atribución indica todo un modo de imaginarlo, y me remite a mi concepción del lector de este libro, a la selección de los textos en función de sus supuestos intereses y de los míos, a qué tipo de discurso utilizar. Busco, dice quien hace el prólogo, más adjetivos: hipócrita, mi semejante, mi hermano, lo nombra Charles Baudelaire, arrogante, y hasta encuentro que alguien, entre provocativo y transgresor, llega a calificarlo de idiota. ¿Qué se pretende en este caso al denominarlo joven? La idea de juventud, por lo menos aquí, en esta antología, tiene mucho menos que ver con una etapa de la vida, digamos, después de la adolescencia y antes de la madurez. Fechas tan imprecisas como relativas social y culturalmente, que con otros significados a los que asociamos a veces la palabra. Los proyectos, actividades, expectativas, la crítica, formas más o menos estentorias de la rebeldía, cuestionamientos de las pautas recibidas, parecen andar siempre rondando el término joven y oponerse en gran medida a viejo, a su vez vinculándolo con lo pasado, caduco, tal vez gastado o acabado. Y esto es importante, porque parece llevarnos a una oposición muy fuerte entre lo viejo y lo nuevo. A partir de la modernidad, la idea de juventud se vincula con el cambio y parece valorarse más y lo nuevo y aún lo aparentemente novedoso por sobre la tradición. El corte con ellas muchas veces ha sido violento o tajante, en otros casos más calmo. Sin embargo, aún las más revulsivas posturas nunca dejaron de explorar y rescatar alguna zona de lo que las antecedió, como si ese eco del pasado sirviera para sentar un presente. Estas reflexiones más o menos generales me llevan de nuevo a la dedicatoria y al lector del que hablaba al principio. Para leer sin parar, esta antología reúne escritos de diversas épocas. Más que oponerse viejo a nuevo, la idea fue pensar en términos de lo contemporáneo al elegirlos. Lo contemporáneo no se define por una mayor o menor cercanía temporal, sino por el interés que un texto, escrito ayer o 3 siglos atrás, es capaz de despertar en un lector de hoy, simplemente porque habla de lo que hoy le interesa a ese lector, cuya actitud de búsqueda y desafío, lo más absolutamente alejada de pasividad o resignación, lleva, en la historia de estas palabras, a caracterizarlo como joven, sin importar las fechas que figuran en su documento de identidad. La construcción de mundos alternativos y enriquecedores del habitual es constitutiva de la literatura. Los autores elegidos no hacen sino testimoniarlo. En cuanto al espectro que abarcan, podría pensarse que se ofrece aquí una historia de la literatura. En cierto sentido no sería errada la idea, aunque según se la considere. Una historia de la literatura puede ser un aburridísimo catálogo de nombres y datos, muy parecido a una guía de teléfonos o de calles. La historia aparece en las páginas seleccionadas y en los respectivos prólogos como el espacio-tiempo en que los autores actúan y escriben, no un escenario de fondo, sino una fuerza que incide de formas muy distintas en la literatura. Entonces, esta historia literaria vendría a ser ni más ni menos que el encuentro feliz de algunas palabras formando una imagen surgida en su preciso tiempo de maduración. Sin orden cronológico ni tablas clasificatorias, lo que se destaca es una trama constituida en gran medida por las relaciones discontinuas, un tejido con cabos sueltos y nudos enmarañados para armar y desarmar. Hay escritos, por muertos que parezcan, que nos van dando sustancia y humanidad, que tienen mucho que ver con las cosas que vivimos y soñamos cada día, y que están ahí por suerte, para que los amemos o los odiemos, o las dos cosas. En este volumen aparecen algunos relatos rescatados de libros viejos, otros provienen de ediciones contemporáneas.
Hay declaraciones de los autores, a veces, y recopilaciones de datos que las bibliotecas siempre guardan. La presentación de cada texto puede servir como una especie de indicio, alguna pista para leer, como las señales transitorias que encontramos una noche en alguna ruta. Elegir esa señal o tentar otras no es más que aventurarse a mirar cada historia, cada poema, o sea, la posibilidad de rescatar de un vago rumor alguna necesaria y también provisoria presencia. Un camino recto, un atajo, alguna cosa a la que aferrarse en el momento en que la noche cubre de niebla toda disquisición. Cuando un cartel luminoso, una ventana con lámpara encendida, una estación junto a los ríos inquietos por la tormenta, son exactamente lo que son. La estación adecuada para sentarse en esos refugios a considerar todo lo que fue leído, vivido, pensado, sin parar. Paso a paso en los caminos, caminamos caminatas, senderos y caminantes en alpargatas. Se esconde el sol, Tuquito asoma con su verdor. Tuquito asoma, se esconde el sol. Parasol de mama vieja, bastones de gramilleros, chalecos y alpargatones de chicos tamborileros. Parasol de mama vieja, bastones de gramilleros, chalecos y alpargatones de chicos tamborileros. Parasol de mama vieja, bastones de gramilleros, chalecos y alpargatones de chicos tamborileros. Llegó el momento del cuento, y aquí dejamos una nueva historia para que comience a rodar de boca en boca, de corazón en corazón. Un día, Emma lloró. Después de jugar mucho en su habitación, lloró. Y lloró, y lloró, y siguió llorando, y lloró, y lloró, y lloró hasta inundar todo el cuarto. Y siguió llorando, y ese mar de lágrimas empezó a salir por la ventana. La gente desesperada tuvo que abrir las puertas de su casa, poner una escalera y subir rápidamente al techo para no mojarse. Estaban todos enojados, enojadísimos estaban todos. Bueno, todos no. Los monstruos marinos estaban felices de poder nadar en ese mar de lágrimas. Monstruos de todo tipo, los había con escamas, con muchos dientes, llenos de ojos, llenos de tentáculos. Nadaban felices en ese mar de lágrimas y tan contentos estaban que pensaron que tenían que hacer una fiesta de agradecimiento para la niña, para Emma. Así que organizaron una fiesta con baile, con todo, pero fue un fracaso. Porque Emma siguió llorando y los monstruos se pusieron también a llorar. Y entonces los monstruos pensaron que había que cortar esa epidemia de lágrimas y lo mejor que podían hacer era llevar a la niña al cuidado de los piratas. Claro, esos rufianes, crueles, egoístas, sin corazón, que se jactaban de no haber derramado ni una sola lagrimita en toda su vida. Pero al ver a Emma, los piratas empezaron a sentir algo que nunca antes habían sentido, algo que les subía. Los ojos se les llenaron de litros, de lágrimas que nunca antes habían derramado y se pusieron a llorar, y con movimientos espasmódicos y acompasados tuvieron que aferrarse bien fuerte del mástil del barco pirata como para no caer y poder llorar a moco tendido. Así que inmediatamente intervino la armada que pensó que la gran solución era dar unos cuantos cañonazos para que la niña dejara de llorar y ¡pum, pum, pum! Cañonazo va, cañonazo viene. Lo único que lograron es que Emma llorara más. Así que la armada se retiró tristemente derrotada. Ante tan difícil problema, pensaron que había que pedirle ayuda a la ciencia. Entonces un grupo de brillantes científicos tomó el caso. Llegaron los científicos con sus chalecos blancos, con sus anteojitos de Carey y sus instrumentos de medición para buscar una solución. Y finalmente, aunque bastante angustiados, lograron la respuesta. Se secaron unas lagrimitas con pañuelitos de papel tisú y dijeron:
que alguien llame a la mamá de esta nena. Eso hicieron y la mamá vino inmediatamente, rapidísimo, remando en un botecito a remo. Llegó hasta la habitación, miró a su hijita y le preguntó: Emma, querida corazón, ¿qué pasa, Emita? ¿Por qué llorás? Y Emma entonces fue corriendo a los brazos de su mamá a contarle esa pena que la angustiaba, que le estrujaba el alma hasta la última gota, pero al sentir el abrazo de su madre, no pudo, porque Emma ya se había olvidado por qué estaba llorando. Un mar de lágrimas, en versión oral, de Alejo Valdearena, ilustrado por Adriana Kesselman. Es un libro precioso de Kipu, es un libro álbum que tiene unas imágenes hermosas. Yo algunas traté de transmitirlas con las palabras, pero es un libro que les recomiendo, además porque hay cosas que no las pude poner en el relato, como un personaje muy especial, que es el perro de la nena, que la acompaña en cada una de las páginas. Ay, qué lindo, Alejandra. Lo vamos a leer. Seguro. ¿Nos lo repetís? Sí, este se llama Un mar de lágrimas, de Alejo Valdearena, que es el autor de una historieta que se llama Tiburcio, que sale en Villiquen, y que tiene unos libritos publicados también. Bueno, que es un autor que dije, es el mismo, me sorprendió al leerlo, que era de él, y bueno, de Kipu, y Adriana Kesselman, la ilustradora. Perfecto, hacemos recomendación de Alejandra. Sí. Como siempre, usted sabe que es bienvenida, nos encanta. Y tengo un poema cortito, si quiere también. Queremos. Uno cortito, Todo. Que dice así: Romina Brodo perdía todo. Yendo a la playa, perdió la malla. Yendo a la escuela, perdió la muela. Una mañana perdió a su hermana, perdió un cuaderno y una banana. Mamá furiosa le dijo: nena, pero qué cosa, segunda muela, cuarta banana y quinta hermana que vas perdiendo en la semana. Pero Romina no contestaba, porque no oía que la retaban. Estaba sorda, y no por vieja. Perdió en la calle las 2 orejas. Ese es de Ana María Yúa. Ay, gracias por el regalito, la chapa que nos hiciste. Buenísimo. Antes de irnos, nosotros siempre sorteamos libros. Aquí tenemos La oscuridad de los colores, de Norma, de Capeluz, que nos lo han dado, así que muchas gracias. Tenemos XBZ, Plan de Conquista Mundial, que nos mandó SM, y tenemos Aldo Bonzi, mi nombre es... ¿Lo digo bien? Bonzi Aldo Bonzi. Mi nombre es Bonzi Aldo Bonzi. Ahí está. De Abran Cancha. De Abran Cancha, que nos lo facilitó Adela. Tenemos 54 me gusta para el sorteo, y usted me va a decir 3 números, del 1 al 54. Ajá, de esos 54... Para la oscuridad de los colores, ¿a quién se lo damos? Y el número 7, vamos a hacer al clásicos. 7 se lo vamos a dar. Perfecto. Para el XBZ, el plan de conquista mundial. Es que es al 32 porque es buen tipo. No tengo idea de quién es, pero... No sabemos, no acá, sabemos, después no contamos. ¿Y el de Aldo Bonzi? Y sigamos para adelante al 44. Muy bien, ahí después nosotras siempre ponemos los ganadores. Mandamos saluditos, que tenemos 1 minuto, ¿no es cierto, Facundo? Perfecto. 2 tenemos hoy, nos regala minutos. A Silvia Pereira, Susana Emilcia Arriola, Marcos Alfonso, Claudia Val, María Judith Cabral, Mabel Ramos, Virginia Castellano. Tenemos mensajitos. Susana Emilcia Arriola nos manda felicitaciones. Bienvenida, Susana, que nos habías abandonado. Pobre, divina. Ella siempre nos escucha. Sí, se vino acá a escuchar un programa en vivo con nosotros. Silvina Rodríguez nos habla de el bloque de Julia. Indicio, pista, para mí son las palabras para leer un texto. Acá también estuvimos un poco charlando. Y Silvia Pereira nos pone: qué sinceridad divina escucharlo a Martín Blasco. Así que tenemos comentarios para todos. Después seguro va a aparecer lo del cuento. Ahora justo estamos ya en el final. Y antes de terminar, vamos a recordar que mañana a las 19:30 vamos a tener el honor de ir a recibir un premio, los premios Top Trendy a los programas de radio y programas de literatura. Vamos, Facundo. Gracias, que lo hacemos todos. Así que después va a haber fotitos de la entrega. De la entrega. Bueno, y los esperamos a todos la semana que viene, la Fábrica de Cuentos, para vernos y escucharnos.